Señores y señoras, la Corte, por favor, pónganse de pie. Muy buenas tardes. Se abre esta audiencia pública sobre fondo, reparaciones y costas en el caso Grande con Argentina. Doy ante todo la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señor representante de la presunta víctima y a los señores representantes de la República Argentina. Y por supuesto a todas las personas que han venido a participar, a seguir esta audiencia pública y a quienes nos acompañan por los medios informáticos. El propósito de esta audiencia es conocer en primer lugar las observaciones iniciales que presentará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las cuales fundamentará por qué es que ha presentado y sometido este caso a la Corte. Luego escucharemos la declaración de la presunta víctima, el señor Jorge Fernando Grande, quien responderá a las interrogantes que le puedan presentar el representante de la presunta víctima, la Comisión Interamericana y el Estado, y eventualmente las señoras juezas y jueces que integran esta Corte. Después de ello escucharemos los alegatos orales que tengan que presentar tanto la Comisión como las partes en este caso. Hecha esta introducción y reiterando el agradecimiento a quienes han venido a seguir esta audiencia pública aquí en el Centro Atlapa y a quienes nos siguen por los medios informáticos, doy la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Señor secretario. Gracias, presidente. Antes de empezar, queremos dar nuevamente la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está compuesta en esta oportunidad por la comisionada Luz Patricia Mejía y las abogadas Carla Quintana y Silvia Serrano. Asimismo, se da la bienvenida al representante de la presunta víctima, el doctor Pedro Patiño Mayer, y de igual manera se da la bienvenida a los representantes del Ilustrado Estado de Argentina, señor Javier Salgado, director del Área Contencioso Internacional de la Dirección de Derechos Humanos, Julia Loreto, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pilar Mayoral, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Ramiro Badía, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, quien expondrá los fundamentos de la presentación del caso ante la Corte, así como cualquier otro asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará a la presunta víctima, quien podrá ser interrogada por los representantes y el Estado en los tiempos previamente acordados. Posteriormente, el representante de la presunta víctima y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas, y finalmente la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Se solicita a los comparecientes que se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Muchas gracias, señor secretario. Corresponde entonces, en primer lugar, que escuchemos los fundamentos que expondrá la Comisión Interamericana de la presentación de este caso ante la Corte, y por ello doy la palabra a la señora comisionada Luz Patricia Mejía. Tiene la palabra, comisionada Mejía. Muchas gracias, presidente. Señores magistrados, señoras magistradas,
representantes del Estado, representantes de la víctima, público en general, queremos hacer algunas apreciaciones sobre la importancia que para la Comisión Interamericana ha revestido este caso. Este es un caso donde la Comisión determinó que había gravísimas violaciones respecto a las garantías judiciales y el acceso a la justicia del señor José Fernando Grande. Y esas graves violaciones son para nosotros un tema de relevante investidura en la medida en que la Comisión cada día vive recibiendo de manera cotidiana un número importantísimo de casos sobre retardo procesal. Nuestra estadística habla de que más del 90% de los casos que llegan al seno de la Comisión tienen que ver con procesos judiciales donde o no se respetaron las garantías judiciales o en el marco de procedimientos judiciales el retardo procesal generó un daño adicional a la víctima. Y el caso de Jorge Fernando Grande es un caso que ilustra al sistema interamericano y que ilustra a los estados partes de la Convención qué es lo que ocurre cuando la vida de una persona transcurre buscando justicia frente a una injusticia como el caso del señor Grande. El señor Grande tiene 31 años de su vida esperando que una decisión judicial reconozca que fue sometido ilegítimamente por el Estado a un proceso judicial que tardó más de 10 años, que posteriormente no lo recompensó de ninguna manera, aun cuando determinó que no solo había sido inocente, sino que estuvo sometido 10 años a un proceso judicial a través de pruebas que fueron obtenidas de manera ilegítima y que pese a haber recurrido a la justicia para que estas pruebas ilegítimas hubiesen sido desmeritadas, esto no se logró sino prácticamente 10 años después. El caso del señor Grande ilustra cómo pequeñas cosas se pueden convertir o pueden acabar con la vida de una persona. El señor Grande, como señalé anteriormente, tiene 31 años intentando que se repare un daño que para él sigue sin ser reparado. El señor Grande transitó 10 años siendo señalado como culpable de un delito. Posteriormente, este juicio es anulado e intenta ser recompensado a través de la vía contenciosa administrativa y aun cuando obtiene en primera instancia una decisión favorable en segunda instancia, esta decisión es anulada. Luego, durante 6 años ante la Comisión Interamericana con representantes del Estado argentino, intenta una solución amistosa que luego, con el transcurrir del tiempo, el Estado reconoce que no tiene elementos para continuar y así transcurren 6 años más intentando una solución que tampoco llega. Luego 10 años en concreto estuvo el caso en la comisión mientras que se analizaba y por último llega aquí con un Estado que alega que hubo tácticas dilatorias por parte del señor Grande o que no hubo suficiente actividad procesal para que él se defendiera o para que él se le garantizara sus derechos. Lo cierto es que el señor Grande utilizó todas las herramientas que tenía en su derecho, utilizó todos los mecanismos que podía acceder, utilizó todas las fórmulas para garantizar su derecho y pese a eso, como he señalado reiteradamente, han transcurrido 31 años sin que el señor Grande haya sido restituido. En este proceso judicial que no solo transformó la vida del señor Grande, sino que transformó la vida de sus allegados, el señor Grande más nunca logró tener un trabajo de las características que tenía antes porque quedó de alguna manera asignado por el hecho de este procedimiento en el que nunca se determinó de fondo si había sido culpable o no. Y luego el señor Grande señala también que en el marco de este procedimiento hubo cosas que nunca fueron investigadas y que no habían las condiciones para que fueran investigadas. Recordemos que el señor Grande es detenido en el año 1980 en una Argentina donde las garantías judiciales y el debido proceso no eran una parte del Estado de Derecho. Y si bien el señor Grande y la Comisión reconoce que como parte del Estado de Derecho
todos los ciudadanos y las ciudadanas debemos someternos a las investigaciones donde concurren nuestros nombres, también es cierto que los estados no pueden imponer una carga a los ciudadanos y a las ciudadanas que sea desproporcionada en el uso del ius puniendi. El uso del ius puniendi no se puede convertir en una cruz que alguien debe llevar a lo largo de su vida y que le transforme su vida y se le pueda destrozar, como el caso del señor Jorge Fernando Grande, que ya escucharemos por sus propios medios cómo esta situación afectó no solo su vida, sino su vida marital, su vida profesional y la vida de sus hijos y sus hijas. Su realidad laboral se transformó a partir de una llamada telefónica donde el mismo señor Grande solicitó que se investigaran irregularidades que se estaban dando en el seno de su trabajo. Al día siguiente el señor Grande fue detenido y luego de ello, reitero, transcurrieron 31 años hasta el día de hoy. Así que esperamos que en el marco de esta audiencia, el retardo procesal, como parte cotidiana de la justicia que se aplica en la mayoría de nuestros pueblos, sea un tema que pueda establecer los estándares interamericanos de cómo el artículo 8 y el artículo 25 supone garantías reales para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora comisionada Luz Patricia Mejía, por su sustentación, su presentación. Ahora corresponde que tomemos la declaración de la presunta víctima, el señor Jorge Fernando Grande, para lo cual le voy a pedir al señor secretario que se sirva a llamarlo para que le pida la información correspondiente y empecemos con el interrogatorio. Señor secretario. Gracias, presidente. Jorge Fernando Grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Solicito al declarante manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Jorge Fernando Grande. Nacionalidad. Argentino. Lugar de residencia. Argentina. Gracias. El señor deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se informa al declarante que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre los alegados hechos del caso, las presuntas violaciones y las supuestas afectaciones que ha tenido por las presuntas violaciones. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 54 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la Corte. Buenas tardes, señor Grande, bienvenido. Buenas tardes. Doy la palabra en primer lugar a su representante, don Pedro Patino Mayer Aturralde, quien tiene el uso de la palabra. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría, señor presidente, y los honorables miembros del ilustrísimo tribunal. Voy a formular en el tiempo atribuido a esta representación algunas preguntas para que nos ilustre el señor Grande sobre los hechos que ha presentado la comisionada en nombre de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Grande, buenas tardes. Buenas. Por favor, señor Grande, en una breve descripción, ¿puede usted decirle al tribunal e ilustrarnos de cómo estaba o cómo se desarrollaba su vida hasta el 28 de julio de 1980, haciendo hincapié en tres factores, por favor, en su aspecto laboral, en su aspecto familiar y en su aspecto social? En el aspecto laboral, estaba con 29 años, estaba estable, haciendo una carrera en el mercado financiero en Argentina. Bien, en mi estado familiar, con mi mujer y, bueno, hijos, y el estado social normal que tengo de clase media,
normal, llevándolo no más y gozando de lo que era la vida también, ¿no? En ese momento. Díganos, señor Grande, entonces, para esa época, ¿usted se consideraba una persona normal y sana y totalmente adaptada a las circunstancias de vida que a usted le tocaba vivir por su edad y por su profesión? Desde ya, sano, sí. Laboralmente era aceptado con todas las pruebas que lleva cuando uno ingresa a ciertos trabajos y tiene que le hacen las pruebas para ver si es capaz de desarrollar la tarea que tenía, y físicamente también, y psicológicamente me consideraba, sí, normal, como todos en general. Sí. Sin poder, una tercera pregunta, sin poder hacer un análisis concreto o real, porque se trata de esto, la pregunta es una cuestión de futuro, pero ¿qué perspectivas puede usted decirnos que tenía de evolución su vida dentro del ámbito en que se desarrollaba si no hubiera existido aquel famoso 28 de julio de 1980? Venía haciendo una carrera laboral normal, en crecimiento, creo que